positiva en la recuperación, aunque en la evolución el dolor siga siendo un síntoma presente, pero cada vez menos, ¿vale? Yo en mis pacientes hago mucha pedagogía en ese sentido, de que le den del agua al dolor en cierta manera, que no le hagan tanto caso. Como decía un profesor que es británico, Mike Stewart, hablando ayer con Barahona, les nombré, ¿no? Un poco Mike Stewart es experto, dijéramos, en la neurobiología del dolor y tiene un curso que se llama No Pain, conocimiento del dolor, y se trata todo el curso de cómo nosotros podemos divulgar el significado real del dolor desde un punto de vista neurobiológico para que nuestro paciente lo integre y le ayude. En ese sentido, en esa espiral, el dolor puede ser como una cosa que está ahí aparte, ¿vale? Y es principal motivo de consulta en la práctica clínica. Los pacientes prácticamente vienen porque les duele, ¿vale? Entonces, en esa sensación de comunicación en la relación entre el terapeuta y el paciente, ¿vale?, es importante no establecer muros comunicativos, no comunicarlos por el vaso o el yogur, ¿vale? El yogur con el hilo, ¿eh? No lo habéis jugado nunca, ¿sí? ¿No habéis jugado nunca alguna vez? ¿No? A coger dos yogures, ponerles un hilo, tirar del hilo y uno en una habitación y el otro en la otra, y te oyes por el yogur, pero ¿cómo te oyes? Pues te oyes como aquel, ¿sabes? ¿Vale? Es decir, eliminar esas barreras lingüísticas, hablar el mismo idioma, ¿vale? Pero esto no quiere decir que no seamos profesionales, esto no quiere decir que no seamos, que no le demos al paciente la sensación de que está ante un profesional. Y yo, hablando de esto, lo que siempre digo es que yo a mi paciente lo primero que hago es tratarle siempre con respeto y con honestidad. Y ese respeto se lo manifiesto en el punto en el que cuando yo le voy a explicar, en cierta manera, cuando ya después de recargar toda la información, yo le explico y intento dar la explicación de que el paciente entienda qué es lo que le pasa, yo soy el tío más tecnicista del mundo. O sea, le explico todo, pues mira, te duele porque anatómicamente la vía refleja tal, no sé qué, neurofisiológica de tal, no sé qué, y el paciente así. Pero al final le digo, ¿me has entendido? Me dice, pues mira, no, Ricardo, o sea, no te he entendido. Y entonces se lo explico para que él me entienda. Pero él primero ha visto de que yo sé de lo que estoy hablando, ¿vale? Y no le estoy hablando utilizando metáforas extrañas. Pues me ha dicho el fisio que me duele esto porque es como un sensor del humo, por ejemplo, como el ejemplo que utilizaba ayer hablando de esto, ¿vale? Es decir, no, hay que ser profesional y no tratar, dijéramos, en principio de bobo o de tonto al paciente. Luego, si el paciente no te ha entendido, le preguntas, ¿me has entendido? Sí, no, me ha quedado súper claro, Ricardo. Me ha quedado súper claro porque ha dado una explicación científica brutal y tal. Vale, perfecto, chapo, ¿lo has entendido? No, pues mira, Ricardo, has utilizado un lenguaje muy técnico y no lo he entendido. Pues mira, el dolor es como si utilizamos una carretera y de repente un coche va pitando por la carretera y le molesta el coche de al lado, pues, por ejemplo, ¿no? O sea, utilizar metáforas siempre y cuidado con el empleo de metáforas, ¿vale? Esa comunicación lingüística que nosotros utilizamos bajándonos al escalón donde se encuentra el paciente y hacerle ver al paciente que realmente no está en un escalón tan bajo y tan pasivo y hacerlo partícipe de la relación durante la praxis clínica, ¿vale? Eso nos lleva a que debemos de ser un equipo. Debemos de ser un equipo entre el terapeuta y el paciente y tenemos que ir los dos de la manita durante todo el proceso terapéutico, ¿vale? Y esto es una clave importante del razonamiento clínico. Es decir, recordar el razonamiento clínico, organización de todas las ideas, de todos esos pensamientos, de toda esa información, organizarla en ese diagrama del embudo y al final obtener un diagnóstico, ¿vale? Pero eso va a depender de la ciencia que avala mi trabajo, de mi manejo terapéutico como experiencia profesional en ese sentido, a la hora de hacer una buena valoración, unos buenos test, unos buenos tal, ¿vale? Y de la relación que yo tenga con mi paciente y generar una relación de confianza y una relación de que el paciente y yo tenemos que trabajar a la vez, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros habéis tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, haciendo unas prácticas o empezar a coger, ya que tenéis una camilla en casa y viene de repente un primo, una tía, un vecino y coge y te dice, hola, buenas, Ricardo, que me duele el cuello, se quita la ropa y se tumba? ¿A cuántos os ha pasado? Pues prácticamente os habrá pasado a todos, ¿no? Y cuando empecéis a trabajar, que ya tengáis la graduación y hayáis terminado la formación, y realmente empecéis a trabajar, veréis que os pasa. Yo al paciente le hago, sí,
espera, cuéntame, vamos a hablar primero. Y el paciente tiene que entender que si la primera sesión, la primera hora de sesión, los primeros 30 euros que paga el paciente, simplemente has estado hablando, tiene que saber que es igual de importante que si durante esa hora esos 30 euros han sido de pegarle un masaje. Porque si es un masaje brutal, o son unas técnicas que yo les he hecho brutales, pero no están bien definidas, con unos buenos objetivos, con unos buenos conceptos, una buena estrategia de planteamiento, no va a ser realmente lo que necesita ese paciente, ¿vale? En ese sentido, también una cosa que les digo muchas veces a los pacientes es que yo soy pero no me sale la palabra. Protocolos. Soy antiprotocolos. Os he dicho antes que no soy anti nada, perdón, soy antiprotocolos. ¿Vale? ¿Por qué soy antiprotocolos? Porque el paciente, por ejemplo, que viene derivado con una operación de rodilla, con una operación de hombro, una artroscopia de hombro y tal, me dice, no, es que el médico me ha dado un panfleto que me pone ahí todo lo que tengo que hacer, me ha dado un tal, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé qué, no sé más. Y tú estás aquí haciéndome lo que te sale de las narices. Por no decir que en España digo otra cosa. De dónde te sale, ¿vale? Y yo le digo, muy bien. Digo, tú sabes que eso es una fotocopia que tiene el médico. Y a todos los que les ha operado de hombro, da igual que sea del tendón del supraespinoso, da igual que sea de la cápsula, da igual que sea una operación del labrum, da igual de lo que sea, a todos le da la misma hoja. Digo, y es más, aunque a ti te hayan operado del labrum y a tu vecino de abajo le hayan operado del labrum, tú eres Pepito y tienes 35 años y pesas 75 kilos, y el vecino de abajo es Manolita, tiene 60 y pesa 120. ¿Vale? Es decir, cada persona, cada individuo es diferente. Y entonces debemos de ajustar todos esos nuestros conocimientos, etcétera, y aplicar un protocolo específico para ese paciente. Aplicando también, si el paciente es deportista, dependerá de qué deporte hace, etcétera, etcétera, etcétera. No, es que yo tengo un paciente que es futbolista, muy bien. Tengo otro paciente que es futbolista, los dos operados de rodilla, ya, pero uno es delantero y el otro es defensa. Uno corre para adelante y chuta y el otro corre para atrás y despeja de cabeza. No es lo mismo, ¿vale? Debemos de adaptar eso. Y a lo largo de toda esta ponencia de razonamiento clínico, ¿vale? Vamos a ver, dijéramos, en todo ese proceso, volviendo un poquito al esquema central de la ponencia, ¿vale? Esa organización de ideas, establecimiento esquemático de cómo debemos procesar toda la información y organizarla y obtener un diagnóstico clínico. Hemos visto de que partimos de una base científica que depende de nuestra experiencia y que es fundamental la relación terapeuta-paciente en todo ese proceso, ¿vale? Pero todo eso directamente está influenciado por una serie de factores, ¿vale? Y de los factores más importantes están mis atributos como fisioterapeuta, que no van a ser si soy más alto, más guapo, más bajo, más gordo, más feo. No, son los atributos, dijéramos, a mi condición profesional, ¿vale? Yo soy fisioterapeuta, sí, soy fisioterapeuta. Y a mí me viene a la consulta, por ejemplo, haciendo alusión a la ponencia de Eric Van der Maas, me viene un paciente con Parkinson. Como os he dicho antes, yo soy el tío más honesto del mundo con mis pacientes. Y yo lo primero que le digo a mi paciente, le digo, mira, yo no te puedo ayudar. Uy, pero, uy es una expresión muy valenciana, ¿sabes? Uy, ¿cómo que no me puedes ayudar? ¿Porque no eres fisioterapeuta? Sí. Pero mira, yo soy Ricardo San Miguel, soy fisioterapeuta, he hecho un máster en fisioterapia deportiva, he trabajado con pacientes deportistas, toda la explicación los he hecho antes, ¿vale? Digo, ¿no será mejor que vayas a un fisioterapeuta que haya hecho un máster en atención del paciente con problemas neurológicos, ¿no? Con un problema que esté familiarizado con el abordaje de pacientes, por ejemplo, con demencia, con Parkinson, con Alzheimer, etcétera? Me ocurre lo mismo cuando me trae una mamá al bebé. Yo soy papá de dos nenes, una de 3 añitos y otro nene de 8 meses. Tengo un bebé, estoy familiarizado a coger el bebé y cambiarle pañales. Pero no estoy familiarizado en la práctica clínica a ser lo mejor profesional posible con ese bebé, porque no trabajo con bebés, lo siento. Yo derivo a compañeros y compañeras que tienen formación específica en fisioterapia pediátrica, en terapia manual pediátrica, en osteopatía pediátrica, etcétera, ¿vale? Y eso siempre revuelve, eso siempre es un boomerang que va y viene, pero el boomerang cuando viene no te da un trastazo en la cabeza,
te da siempre una caricia de gracias. Siempre te dice, gracias Ricardo por recomendarme a este terapeuta, la verdad que le está yendo muy bien, tal, no sé qué, y te lo agradezco, tu honestidad. ¿Vale? En ese sentido, ahí vamos, a los atributos del fisioterapeuta. Ser consecuentes y ser honestos en ese sentido con el paciente. ¿Vale? No tener miedo a decir, he perdido un paciente porque no estoy formado en pacientes con demencia, en pacientes con daño neurológico, con daño cerebral. No pasa nada. Tú te forjas en un camino y sé bueno en ese camino. ¿Vale? No quieras ser bueno en todo. Y hay un dicho en España, o no sé si aquí también lo aplicáis, que es el que mucho abarca, poco aprieta. Los atributos del paciente, no dependerá lo mismo Pepito de 35 años y 70 kilos que la vecina de abajo de 65 y 120. No será lo mismo si Pepito es deportista o es deportista de élite o es deportista amateur o es simplemente sedentario, trabaja en un despacho, una oficina, 8 horas sentado. Ahí no depende. O sea, no es lo mismo, depende mucho de los atributos de mi paciente. Y debo ajustarme en todo ese proceso del razonamiento clínico a la hora de aplicar esas estrategias de trabajo y aplicar dijéramos, esos objetivos, aplicarlos a esos atributos propios del paciente. Y haciendo alusión a la ponencia de Eric, ¿vale? Por último, el entorno, siempre es fundamental el entorno, ¿vale? Entender la relación terapeuta-paciente dentro de un contexto biosocial importante. La familia, en caso de un deportista, el equipo, si es un deporte de equipo, si es un deporte individual, pues su entrenador, su preparador físico, tal. En un paciente que no sea deportista, la familia, el apoyo social, etcétera. Siempre tener en cuenta el entorno, su condición económica, su condición de accesibilidad. Yo no le puedo recomendar a un paciente que tiene ciertas dificultades económicas que se apunte a un gimnasio y que haga pilates, porque no puede, porque me dice, pues que yo no me puedo gastar 80 euros todos los meses en apuntarme a pilates, ¿vale? Es decir, siempre ajustándonos a las características del entorno de nuestro paciente también, ¿vale? Al igual que el paciente con problema dijéramos, de discapacidad, que el entorno es fundamental, el paciente con esas dijéramos, estados tan severos de los procesos ya de demencia, etcétera, y tal, que el entorno es tan importante. ¿Por qué no es importante el entorno en una persona que lleva año y medio con una dificultad en la movilidad del hombro, por ejemplo, y que se siente limitada y está cansada, esa persona está con rabia, con ira, ese dolor, con desidia de que no puedo más, es que no te... ¿Vale? Tenemos que intentar apoyarle, que el entorno también le ayude, también le apoye, ¿de acuerdo? Y en base a nuestros atributos y en base a nuestras capacidades como terapeutas, ¿vale? En el proceso de razonamiento clínico es importante abordar esas capacidades que debemos de tener, ¿vale? La primera de ellas es que debemos de tener unas capacidades que llamamos cognitivas, ¿vale? Que están basadas, dijéramos, en ser capaces de analizar y sintetizar y evaluar constantemente la información que recogemos, ¿vale? Desde el punto de vista cognitivo, pero también las capacidades metacognitivas, ¿vale? Esas capacidades metacognitivas es ser crítico, ¿vale? Ser crítico de nuestra propia experiencia, ¿ok? Capacidades emocionales, tener la capacidad de tener plasticidad emocional con los pacientes, esos pacientes que nos llegan con rabia, con ira, con depresión, con tal, la capacidad de ponernos en su lugar, de hablarles en el mismo idioma, en el mismo lenguaje emocional, ¿vale? La empatía y sobre todo la ética. Es decir, al final somos una profesión prácticamente de las más generosas del mundo, ¿vale? Somos la profesión donde el profesional, y esto no recuerdo ahora bien dónde lo leí, y el dato así como bibliográfico, pero somos de las profesiones que los profesionales nos sentimos más felices con nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque ayudamos a las personas, ¿vale? Es decir, porque todo lo que sabemos, todo lo que aprendemos y toda la voluntad que ponemos en nosotros mismos, en enriquecernos, dijéramos, desde un punto de vista específico de la fisioterapia, a nivel, digamos, de la cultura propia de nuestra profesión, es para derrocharlo, para difundirlo a nuestros pacientes, para evocarlo en nuestros pacientes, ¿vale? Con la finalidad de que nuestros pacientes mejoren, se curen,
progresen, se sientan mejor, alcancen procesos en los que ya están, digamos, desahuciados por el resto de profesionales con esos pacientes terminales, etcétera, para que tengan una mejor calidad de vida, un mejor final posible, ¿no? Lo que hablaba Eric en su ponencia, esos cuidados paliativos. Somos una profesión generosa, ¿de acuerdo? También capacidades reflexivas, es decir, conforme el paciente me está contando lo que me está contando, yo lo estoy procesando y a la vez estoy crítico a la hora de decir cómo lo tengo que procesar, ¿vale? A la vez me estoy poniendo en su lugar y estoy siendo afable, amable, simpático, estoy teniendo empatía y busco lo mejor para mi paciente. A la vez yo ahí ya estoy pensando en cuál es el siguiente paso, cuál es la siguiente pregunta, qué más necesito saber para después ya plantear los siguientes objetivos. Los siguientes objetivos, cuál es el siguiente paso, cuál es la estrategia de tratamiento, cuáles son las técnicas, cuál es el tal, ¿vale? Siempre debemos de ser reflexivos, siempre debemos de analizar cuál va a ser el siguiente paso en nuestra práctica clínica. Y eso al principio, aunque parezca todo esto como súper complejo en ese proceso mental del razonamiento clínico, la práctica clínica es lo que te lo da, ¿vale? Es decir, la práctica clínica, la experiencia, el bagaje terapéutico es lo que te da, que al final esto lo haces casi inconsciente. Como el que se sube al coche, arranca, se pone el cinturón, mete primera, mete la marcha, tal, y sale en el coche. Y lo hacemos sin pensar. Pues esto es lo mismo. Al final lo hacemos sin pensar en que estamos involucrados en todo ese proceso. ¿De acuerdo? Y por último, las capacidades sociales, ¿vale? Lo que hablábamos antes, ¿no? La comunicación, el hablar el mismo idioma, el estar en el mismo uso del lenguaje. El lenguaje tanto de idioma, evidentemente, de hablar el mismo idioma, de tener la capacidad comunicativa, de que no hayan esas barreras de comunicación, ¿vale? La comprensión, la cultura, la profesionalidad, pues esto se presupone de que debemos de ser profesionales, pero hay gente para todo, ¿vale? Etcétera. Y ahora yo esto en la presentación lo tenía así como una especie de telón que se cambiaba, etcétera, pero como para cambiar un poco ya hemos establecido qué es el razonamiento clínico, cuáles son las claves, cuáles son esos factores que intervienen en ello y cuáles son nuestras capacidades que debemos de tener a lo largo de todo ese proceso, ¿de acuerdo? Durante todo ese proceso de organización de toda esa información que nos llega del paciente, cómo la gestionamos, cómo la definimos finalmente en un diagnóstico fisioterápico y cómo a partir de ahí aplicamos esas estrategias y esos objetivos de tratamiento, ¿vale? Y entonces durante todo ese proceso de razonamiento clínico se produce, dijéramos, en nuestra cabeza, en esos pensamientos que debemos ir organizando, dijéramos, diferentes apariciones, ¿no? De cómo aparecen esos pensamientos. Entonces vamos a hablar un poquito de la intuición y vamos a hablar del principio de parsimonia, ¿de acuerdo? La intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es de que yo me viene a la consulta, abre la puerta y me veo una señora, por índice de prevalencia, una señora de 65 años con esta actitud postural, etcétera y tal, y mi intuición es decir, está reventada. Está reventada, le duele el cuello, cifosis, le duele tiene las cervicales, cervicoartrosis seguro, la proyección anterior del hombro, cápsula, manguito rotador reventado y tal, y no sé qué. Pensamiento intuitivo. Hola, buenas, ¿qué le pasa? No, mira, tengo un dolor aquí. Hacer la mala intuición, ¿vale? La intuición es la habilidad que tenemos para conocer, comprender o percibir algo, ¿vale? O percibir algo de manera clara e inmediata, ¿vale? Y lo más importante, sin la intervención de la razón, ¿vale? Por lo tanto, cuidado con la intuición, ¿vale? Es necesaria, es decir, los pensamientos vienen, dijéramos, entran en la cabeza y nosotros debemos de decidir si ese pensamiento se queda o ese pensamiento se va, no me sirve para nada. En el momento que yo decido que ese pensamiento se queda y lo tengo que comprobar, es cuando estoy aplicando la razón. Pero en principio la intuición, el pensamiento aparece sin aplicar esa razón, ¿vale? Y aquí yo planteo siempre como un jueguecito para entender esto, y es el jueguecito de las raquetas y la pelota, ¿vale? Es decir, si yo ahora aquí hacemos así rápidamente un ejercicio mental de pensar de que tenemos un kit de 2 raquetas y una pelota que vale $150, son de marca, son buenas, ¿vale? Y valen $150 y yo os digo que las raquetas valen $100 más que la pelota. ¿Cuánto vale cada cosa?
Pues el primer pensamiento intuitivo que entra en la cabeza es decir, pues las raquetas valen $100 y la pelota vale 50. ¿No? Mentira. Las raquetas valen